hablamos de Tigres del Licey en los últimos 30 años, sin lugar a dudas que tenemos que hablar mucho del invitado de hoy. Fernando Ravelo, un hombre que tiene ya como directivo desde finales de los 90, pero como liceísta su vida entera. Hola Fernando, Hola, gracias por estar con nosotros. gracias, Dionisio, muy bien. Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho, soy liceísta del vientre de mi madre. No me dieron chance de que fuera de otro equipo y no me arrepiento. La verdad es que agradezco mucho que haber estado ligado tanto tiempo al Licey. Tu vida entera, sin lugar a dudas, de una u otra manera. Tu padre, uno de los principales directivos del equipo, eh, básicamente desde que el equipo comenzó, desde que comenzó la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana para allá, para la época de los 50. Cuéntanos cómo ha sido, cómo fue tu infancia con el Licey. Eran épocas diferentes, pero ¿cómo fue tu infancia con el Licey? Sí, nosotros veníamos mucho al estadio con mi padre y mi tío, Fernando y José los Mellizos. Y yo recuerdo que yo venía, aquí la gente no se acuerda, a unas mesitas que habían en el fondo del estadio a tomar trago, que sé yo, que ahí se paraba. Y nosotros veníamos con ellos a todos los juegos que pudiésemos. Además también que, por ejemplo, todas las actividades, cuando Don Monchín fue presidente por tantos años, que fueron una figura emblemática del Licey sin duda, casi todas las actividades con los peloteros, con la directiva, se hacían en la residencia de mis padres o en la de Miguel Ángel Fernández. Y entonces tengo recuerdos siempre desde pequeño viendo peloteros ir y venir, de aquella emblemática para poner recolección así, de no hace tanto tiempo con los Dodgers. El acuerdo que tenía laborar con los Dodgers, por la casa pasaron muchísimos de esos peloteros emblemáticos. Y lo que recuerdo es eso, disfrutando con el Licey. Nosotros siempre relajábamos en el colegio entre liceístas y escogidistas, porque uno tiene casi siempre. Y nosotros le decíamos relajando, bueno, a ti no te llevaron a comer helado el domingo porque el escogido perdió, para ponerte un ejemplo. Y mentira, o sea, siempre era dándonos la cuerda, pero así era. Nosotros veníamos mucho al estadio. Recuerdo esa parte de estar también. Yo no entraba tanto al dogado en esa época, yo era más tranquilo, pero mis hermanos sí, mis primos. Pero sí me acuerdo también siempre estar ligado al Licey desde adentro hasta afuera y aprendiendo. Aprendí mucho. Yo me escondía en el vestidor de mi mamá cuando hacían reuniones, porque Don Monchín, Don Nino Espósito, Don Miguel Ángel, el grupo eh, hacía una reunión de que para arreglar el Licey en media temporada, dependiendo de cómo iban las cosas. Entonces, Don Monchín decía, dije lo que se quede. Dice, no, 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 mi papá me sacaba. Y después me explicaba. Lo que pasa es que si después tú te quedas, escuchas algo, sale a relucir lo que hablamos aquí, van a decir que fuiste tú que lo dijiste, porque tú eres el más joven, que sí o qué. Entonces tú no tienes que estar pendiente. Yo me escondía, me vestía de mi mamá, Y cogiendo un como, calorazo y y me como, ponía a y escuchar. como quiero ya. Escuchaba todo lo que hablaban, tratando de aprender. ¿Cómo se da el paso de Fernando a entrar a la directiva del equipo del Licey? Mira, don Miguel Edet iba a tomar la presidencia luego de que don José Manuel Fernández salió. En esa época el Licey estaba teniendo dificultades económicas, pero no hay que negar las cosas como eran. O sea, los presidentes tenían que hacer muchas cosas para mantener el equipo a flote. Don José Manuel se va, que se le deja una deuda a don José Manuel que hay que pagarle, porque él ponía dinero de su propio. Estamos hablando de esos 97, Por 98, ahí, ¿verdad? exacto, más o menos. Entonces, don Miguel Edet va a asumir la presidencia del Licey. Cuando él la va a asumir, él le pide a la directiva, sabe que eran todos personas de más de 50, 60 años, casi todos los directivos. Él pide que para él aceptar la presidencia y que en ese momento era necesario que él aceptara, porque él era la persona que tenía el poder económico, hay que decirlo así, que ayudar y además él tenía una visión de negocio diferente a muchos de los demás. Y él pidió que para él poder aceptar tenía que tener dos directivos jóvenes. O sea, él quería dos personas que fueran más jóvenes de lo que es la media que tenía la directiva. Entonces pidió a mí y a Miguel Guerra, que también entra en ese momento. Ya Miguel Ángel Fernández había sido directivo con su papá saliente, entonces él pide que sea Miguel Guerra y yo los directivos. Mi papá se niega porque él dice que no era justo que el mismo apellido tuvieran dos votos en la directiva, porque hay posiciones que son, o sea, hay decisiones que se toman, entonces no era justo que tuviéramos dos votos los Ravelos, como decía él. Don Miguel insiste, insiste, y se le busca la vuelta de que los votos entre nosotros sea un solo. Yo no recuerdo exactamente. El asunto es que don Miguel convenció a mi papá, él dijo que no, que él no iba. Mi papá me instruyó, tú sabes que vas a ir a un grupo
de personas que ellos se pueden insultar, decirte de todo, son amigos de infancia. No te metes en pleito de ellos, tú no me escuchas y da tu opinión real de lo que tú crees, pero nunca te vayas de un bando y de otro, porque eso ha sido el Licey en familia. Y así entonces empezó mi incursionar con el Licey. Y entonces éramos el enlace, Miguel Guerra y yo, después fue Landestoy el gerente, con Landestoy y la directiva. O sea, éramos las personas que manejamos las cosas de operaciones con Landestoy. En esa época, todavía en mi época de gerente, los departamentos de operaciones de béisbol tenían 2 y 3 personas. Sí. Ahora es que son 14, 15 integrantes. Era otro estilo, ¿no? Otro estilo. Entonces, Landestoy no tenía a mí, a Guerra, y nosotros éramos los jóvenes que más o menos inyectábamos algo de vigor a la directiva y éramos los que transmitíamos las cosas entre directiva y Landestoy, aunque don Miguelito se involucraba mucho directamente él. Pero ahí más o menos empezó y por eso yo siempre he dicho que agradezco mucho a Rafael Landestoy la forma en que yo vi el béisbol diferente, porque nosotros de afuera lo vemos de una forma, ellos como peloteros la ven de otra forma. Ujú. O sea, la vivencia que ellos tienen entre su clubhouse y cómo manejar ese día a día con esos peloteros, y los conocen, saben cuándo tienen esto, dónde coger a este. Yo creo que esas cosas que yo vi con él, que él nos decía, miren esto, la libretica, anoten esto, todo lo que tú hablas con el pelotero, siempre anótalo y enséñaselo, porque después ellos no se acuerdan. Ahí empezaron a hacerse los formularios de contratación del Licey, no solamente un contrato, sino algo que donde se ponía que acordamos detrás, 2 boletas por juego, que sí, que todo eso se le anotaba. O sea que sí, muchas cosas yo comencé a ver desde adentro, que yo de afuera a veces hasta criticaba como fanático, que no sabía que se me veían en los equipos. Tú hiciste una transición complicada porque pasar de ser el gerente general Rafael Landestoy a ser Fernando Ravelo el gerente general, sin lugar a dudas de que en materia de experiencia en el terreno de juego y directamente con los jugadores, fue un salto, vamos a decir que abismal. ¿Qué tanta presión recayó sobre tus hombros cuando tú tienes ese primer año que asumes la posición de gerente general, sustituyendo nada más y nada menos que una leyenda del Licey? Sin duda que había mucha presión. En realidad, cuando Rafael Landestoy y don Miguel no se ponen de acuerdo unas semanas antes de empezar el campeonato, porque no fue que terminó y que empezó, él estaba como gerente. Él había contratado al manager, que era Ron Washington, tenía los 6 refuerzos contratados, tenía ya todo el engranaje que íbamos a tener ese año, de coaches, todo lo había contratado él. Cuando viene la diferencia entre él y don Miguel Ede, Rafael Landestoy, no llegaron a un acuerdo. Yo no quiero meterme quién fue el que tuvo la culpa, no, un asunto de que 2 personas no llegaron a un acuerdo, de negocios. No se pusieron de acuerdo. Exacto. Entonces, don Miguel dice, yo no quiero a nadie de afuera. Comenzamos a mencionar nombres de posibles gerentes que vinieran a entrar a tomar la posición en un momento difícil del Licey, de crisis, se podría decir. Y don Miguel, otra de las de él, le dice, no, yo no quiero a nadie de afuera. O uno de ustedes tiene que coger la gerencia. Y uno de ustedes éramos o Miguel Guerra o yo, porque ninguno de los otros podían. Todos tenían empresas, trabajo. Guerra tenía una situación en ese momento también de que Dominic, que era la empresa familiar, estaba en una transición, no me acuerdo si eran los asbestos, que tenía mucho trabajo y él decía que no tenía tiempo. Yo estaba en mi deporte en la cumbre y en mi asunto del tenis todavía estaba terminando y don Miguel insiste que hay que ser gerente. Bueno, yo dije, nada, como digo yo, así al pendejo le tocó. La situación no fue fácil porque es lo que te digo, ya todo estaba más o menos contratado. Yo tenía que comenzar o seguir la línea de un ícono del Licey campeón, porque habíamos ganado la temporada anterior, entonces era aún mucho más presión y más difícil. Las cosas no fueron nada fáciles, yo tuve que adaptarme a que los peloteros, primero que nada, no estaban contentos, porque le sacaron a su ex pelotero, su ex ícono, gerente general que acaba de ganar un campeonato con ellos. Y viene una persona que no es de béisbol, que sale del tenis, que es un directivo. Acuérdate que siempre hay un lapso entre directivos y los peloteros. Se ven como los jefes con los empleadores, entonces era más difícil. Y yo tuve que adaptarme. Ese año no nos fue tan bien. Ese año nosotros no clasificamos. Tuvimos a un juego de clasificar. Ese año había 5 equipos, creo, porque había sido parte todavía de lo del ciclón o algo así. El asunto es que
No clasificamos. El equipo fue problema. Tuve que despedir a Ron Washington faltando unas semanas para terminar el campeonato. Teodoro Martínez cogió la renda. Después Teodoro un día llegó desesperado a la oficina que no podía más porque los peloteros, que el público lo estaba acusando a él de que no está ganando. Don Elvio Jiménez me hizo el favor de terminar y por poco clasificamos con Don Elvio ahí, que es una persona muy ecuánime. No fue bien. Cuando terminó la temporada, por supuesto ya mi posición estaba a disposición. Yo era interino en ese momento. Yo estaba tomando algo que no era mi proyecto. Ahí comienzan las discusiones, que vamos a contratar, que si yo qué, que si yo cuánto, que el otro. Y por primera vez yo me dijo que me puse medio orgulloso. Yo no soy una persona que me considero con ese tipo de comportamiento. Pero yo sí una reunión le dije a Don Miguel, yo me senté con él solo. Don Miguel, usted me tiró con los lobos. Me tiraron a que me comiera todo el mundo. Me han insultado. Mi familia no puede salir a la calle, en los supermercados, todo. ¿Qué tan difícil fue ese primer año? Muy difícil. Porque la fanaticada dominicana es muy rabiosa. Muy rabiosa. Más la del Licey. Exacto. Entonces viene Fernán Ravelo sin ningún tipo de experiencia de un año de campeonato y dicen, me imagino... no, insultos de todo. ¿Qué complicado fue eso? Muy complicado. Muy complicado para mí y mi familia. Yo, gracias a Dios, siempre jugué el deporte que jugué era individual, que era tenis. Y yo no era el más fit o el que más que sí o qué, pero yo ganaba. Yo siempre conseguía todos los campeonatos de mi categoría siendo medio chubby. Todo el mundo decía, no, este gordito me lo llevo yo. O sea, yo tenía una competitividad que tal vez yo no demostraba externa, pero sí la tenía interna. Y siempre lo he tenido. Y yo le dije a Don Miguel, mire, yo creo que no es justo ahora que usted me tire para los lobos. Deme la oportunidad. Ya yo me había ganado el favor de un grupo de peloteros. O sea, el núcleo del Licey ya yo lo tenía a base de relaciones humanas, porque yo no podía hablarle como le hablaba donde estoy, ni como hablaba Moisés Aló, ni como hablaba ni siquiera Maniacta, que es un tipo que viene de Grandes Ligas. O sea, yo no podía hablarles a ellos de la forma que le hablaban esos personajes. Yo tenía que buscar otra manera de cómo irme metiendo entre ellos. Y yo, a base de relaciones humanas, creo que lo conseguí. Me había ganado ese favor. Entonces, bajo mucho pleito, decisiones, que sí, que no, que aquello, que el otro, creo que alguien que le ofrecieron no lo aceptó, porque era difícil coger el Licey en ese momento. Había una crisis, se puede decir. Entonces yo le digo, usted tiene que darme la oportunidad, porque ustedes me tiraron así, ahora el que está quedando mal soy yo. Todo el mundo se limpió las manos y Fernando Ravelo es el malo de la película. Entonces yo entiendo que ya yo tengo el favor de los peloteros, y entonces algunos peloteros sí abocaron y hablaron. ¿Qué pelotero de tus 13 años de gerente general, qué pelotero tú dirías que era el que más te ponía a coger lucha? Déjame pensar, a ver, porque eso es complicado. Todos tienen su musiquita, o sea, todos tenían algo. En la última época ya, cuando estaba entregando, Jermín era un poquito complicado, no porque es una mala persona, porque la gente lo malinterpreta cuando uno habla de él. Lo que pasa es que él tenía un ego diferente, entonces le gustaba, tú sabes, las cosas y así o qué. Y tal vez parte de no haber hecho más organizadas las cosas es lo que no le ha permitido tener más éxito, porque es un bateador que con una posición promedio en Grandes Ligas hubiese tenido la oportunidad de ser un tercer catcher, segundo catcher en Grandes Ligas, pero entre ellos otros que daban problemas. Manny Martínez era muy cómico. Manny Martínez era un tipo que te salía con unas cosas a veces que tú creías que era en serio que te estaba hablando. Me voy, no juego más, llamaba a los otros peloteros. Le decía, mira, te cambiaron. ¿Cómo que te cambiaron? Sí, te cambiaron. Y me llamaban insultándome a los peloteros. ¿Por qué tú me cambiaste para los toros? ¿Para qué ¿Y quién te ha cambiado a ti? Pero Manny Martínez me llamó. O sea, era, tú sabes, era una persona. Pero siempre yo diría que el gran grupo, yo no puedo decir que tenga un pelotero que me diera lucha. Todos daban su... O sea, había que manejarlo. Lo que te digo, yo aprendí a buscarle cuál era la ventaja que me daba ese, cuál era el pro y el contra que tenía, y trataba de evadir el contra siempre con ellos y buscar el lado positivo. Mira, los peloteros son muchachos grandes que a veces ganan buenos salarios. Ya en esa época no ganaban tanto como ahora, pero que lo que quieren es que lo atiendan bien, o sea, que le hagan sentir que son parte integral de lo que tú haces. Y nosotros hicimos en la gerencia junto con Francisco Busto, que casi nunca nadie lo menciona, porque éramos dos, como quien dice, más Ezequiel Sepúlveda, de un par de asistentes de esos que teníamos que no venían fijos. Lo que hicimos fue aprender cada vez que vamos a sprint training de las cosas que veíamos bien, de los clubhouse, con qué le podíamos mejorar sus facilidades, que nosotros empezamos a poner snack, y la gente, oye, toda esta gente poniendo todo estos chicles, toda esta cosa, le poníamos snack, comenzamos a darle comida en los clubhouse, que no tuvieran que estar pidiendo un sándwich uno, otro aquí se tenían su comida, su desayuno. O
sea, nosotros tratamos de hacer esas cosas para que los peloteros solamente se tuvieran que preocupar por jugar béisbol. Y yo creo que hay una parte también importante que si no la menciono sería injusto, es Elvira Trinidad conmigo. Elvira en la parte de relaciones públicas, como lo hace Cintia ahora muy bien también, era el balance con los peloteros y la familia. O sea, los peloteros tienen problemas como todo ser humano. Y a veces esos problemas los traen al estadio. Cuando nosotros con Elvira le decíamos, Elvira, tiene problemas fulano con esto, con su esposa, mira a ver cómo lo arreglamos, mándale unas flores, hace algo. Tratamos de lidiar con esas cosas que ellos por su naturaleza a veces no la manejan bien. Pues Elvira ayudaba mucho a todos esos muchachos y a nosotros, el Licey, para que tuviéramos un ambiente tranquilo. Y por eso creo que llegamos a 6 o 7 finales consecutivas, porque tuvimos un buen núcleo, tuvimos una gran estructura en ese momento con lo que se tenía. Por lo que te digo, ahora yo creo que Audo tiene y los demás equipos tienen uno de scouting, uno de qué sé yo qué de video, uno qué sé yo cuánto. Se ha cambiado el negocio. Y por suerte ha cambiado. Porque sí que a eso que debemos enfocarnos. Tú viviste la época más caliente de los últimos, bueno, lo que sembró las bases de lo que es hoy, esa locura de Licey Águilas. Ustedes se repartieron, tú acabas de decir, 7 finales consecutivas. El Licey ganó 4 durante esos tiempos. ¿Qué tan loco era jugar en Santiago? Esas experiencias tuyas de tener que echar esos pleitos, Licey Águila, principio de la década del 2000, me hablaste brevemente del tema del Tulilazo, pero yo recuerdo que yo estaba comenzando mi carrera para esos tiempos, porque estamos hablando de 2001, ¿verdad? Sí. Yo tenía ya 3 años trabajando en los medios, pero era una locura, realmente. Sí, la verdad es que se vivieron momentos que la adrenalina era otra cosa. O sea, lo que tú sentías antes de los juegos. Yo aprendí después del juego del Tulilazo, porque yo veía los juegos escondidos en el logout. O sea, a mí no me gustaba estar en el público, porque el público me desesperaba. No por bien o mal, porque no me concentraba, porque yo me creía que yo tenía que estar concentrado en el juego también. Porque a veces yo veía cosas, y aunque tú no lo creas, se las comunicaba, no yo directamente, pero no los coaches. Mira, yo creo que fulano no se siente bien, hoy mírenlo bien. O sea, yo tenía un asunto, la gente tal vez cree que yo ahora voy a decir esto como, yo entraba al clubhouse y yo veía el ambiente y yo decía, hoy tenemos chance de ganar. Y entraba otro día y decía, wow, se nos va a complicar el asunto. Y no sé por qué. Era algo que yo percibía desde que entraba, pero conocía mi pelotón, ya yo conocía cómo andábamos, qué estábamos. Entonces, ese momento de esas rivalidades tan fuertes, que eran deportivas, por suerte, o sea, no era una rivalidad tampoco que nos estábamos matando. Bueno, que sí había, literalmente, pero sí había una rivalidad muy fuerte. Las caras me salieron después de eso. O sea, yo sentía que sí, que era una presión difícil. Y yo decía, después de eso, estos tipos son hombres. Como yo veía cómo ellos manejaron ese clujado, en esa situación, que se para un tipo ahí a batear y los pitchers tirando en esa situación, o sea, no es fácil tú poder ejecutar tu mejor desempeño cuando tú tienes ese tipo de presión. Y yo creo que por eso estos tipos son hombres. Yo lo dije literalmente. Estos peloteros son hombres de lado y lado, porque es una situación así. Y yo creo que fue una de las mejores épocas del béisbol dominicano en esa parte. Tal vez después dijimos que se polarizó. Gracias a Dios que vino también el sorteo y cambió un poquito la parte que al principio estaba en contra, por supuesto, por ser egoísta. Sí. ¿Entiendes? Uno tenía que decir, no, a mí no me conviene como Licey. Yo sigo teniendo el mejor flujo de peloteros, pero después dijimos, no podemos jugar entre 2, hay que jugar entre 6. Entonces yo creo que el sorteo vino a nivelar un poco la liga, se hizo mucho más competitiva, pero sigue siendo la rivalidad. Mira, ahora se está reviviendo gracias a la rivalidad Licey Escogido, los eternos rivales. Pero Licey y Águila tienen un componente diferente, no sé si es regional. O sea, algo tiene diferente a los demás que lo ha hecho ser algo que no solamente hablamos nosotros los dominicanos, todo el que viene aquí a un juego de eso habla en Estados Unidos, la gente lo compara Yankee, Boston, Licey, Águila, Caracas, Magallanes, son de las rivalidades que tú recuerdas, River, cosa en fútbol contra Boca Juniors, o sea, es así, Madrid contra Barcelona, ese tipo de rivalidad conseguimos nosotros a nivel ya regional y posiblemente mundial. ¿Tú sentiste miedo alguna vez en alguna situación? Sí. He conversado con gerentes generales que me han dicho que estando sentados
en el estadio, ya sea en su propio estadio local o uno de visitantes, que se han sentido con temor de ser agredidos. ¿Te pasó eso a ti alguna vez? Sí, sí, claro, y de hecho verbalmente me agredieron, nos agredieron. Lo peor para mí no fue que me agredieran a mí, fue a mi hija, una de mis hijas que estaba sentado, que no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Y hubo una persona que le agredió verbalmente, le quiso, se le estaba acercando y ella le dio un ataque de pánico. O sea, yo tuve que internarle y todo por un par de días. Y yo en ese momento sentí mucha ira. O sea, yo decía, ¿por qué con ella? ¿Qué tiene que ver ella con ella? Mátenme a mí, pero no a ella. Ujú. Ya la gente cree que es mentira y esto es algo que tal vez es complicado. Yo a veces me quedaba solo en la oficina del Liceo un buen tiempo, no había tanta seguridad como tenemos ahora. Yo tenía una persona que le agradezco también, que es Bautista, que era teniente en ese momento, que era como él se había hecho amigo, me había como asistente, se quedaba conmigo de guardaespaldas. Yo le decía una palabra media rara a Mr. Emerson, porque lo conocí del tenis, era bolerito en el tenis, se hizo militar y se quedaba mucho conmigo. Y a veces lo único que se quedaba conmigo, él y yo solo en la oficina, esperando para llevarme a mi casa cuando terminamos. Y yo a veces el teléfono cuando se iban, la central la dirigían a mi oficina, que era el último que me quedaba. Y yo recibía amenazas hasta de muerte, gente de estúpido diciéndome que como que nosotros estábamos vendiendo juegos y qué sé yo qué. Y yo entendía que eso eran apostadores. Porque una persona normal que vea béisbol sabe que no, pero cuando tú pierdes o algo así, crees que tú siempre jugas por tu condición. Y yo recibí, claro, gente diciéndome amenaza de muerte. Todo eso. Y a la persona que insultó a mi hija, ganamos el campeonato ese año, para que tú veas cómo es la vida, me lo encuentro en un hamburguito, en Pícalo, y fue a felicitarme, a abrazarme. Y la verdad que tú eres. Yo no voy a decir la palabra que yo dije. Yo le dije una palabra y la verdad que tú tienes unos hermanos. No, excúsame ahora. Después, no, mira, celebra tu campeonato, pero conmigo no. Quítate de ahí porque se me va a olvidar que yo soy una persona educada. Después resulta que era muy amigo de un familiar mío. Él me contactó, me pidió excusa, hermano, ustedes tienen que tener paciencia porque ella no tiene la culpa. Entonces yo sé que a veces el fanático se le va un poquito la guagua. Y sí, temor, claro que sí. A veces yo salía y decía, bueno, yo voy a salir por ahí el día que cuando me amenazaban, yo voy a salir en 15 minutos. Cualquier cosa, ustedes sabrán lo que están haciendo. Y yo sé que no eran amenazas reales, era gente, tú sabes, molesta, que se ponían a decir cosas. Pero sí, a veces yo no me sentaba mucho en el público, yo me quedaba más en el palco o en mi oficina. Yo aprendí de Don Monchín a ver los juegos por televisión. Y así a veces estaba viendo los dos juegos que estaban siguiendo todo. Pero claro que uno siente porque la gente se lo toma muy personal aquí. Y ellos no entienden que cuando el equipo pierde, uno pierde dos veces, porque uno pierde como ejecutivo y pierde como fanático. Sí. Yo estoy tan dolido, más dolido que ellos, porque yo tengo una responsabilidad por encima de lo que es ser fanático. O sea, yo tengo una responsabilidad. Entonces, la época que yo tenía gerente, nosotros también teníamos que ver con asuntos económicos. O sea, nosotros éramos gerentes casi completos. Yo me involucraba en todo en la oficina. No es como ahora que te digo que hay un departamento de contabilidad aparte. Siempre lo ha habido, pero ahora un gerente de qué sé yo qué, administrador del estadio. O sea, era como involucrándome en todo. Y no era fácil tener todas esas cosas encima de uno. Y cuando uno perdía, yo me sentía muy mal. O sea, yo a veces no dormía en la noche. No dormía porque yo me sentía... Y cuando yo sabía que yo pude haber hecho algo más, porque a veces uno siempre cree que puede hacer algo más, era peor todavía. ¿Entiendes? O sea, uno quería hacer siempre mucho más de lo que hacíamos.